aquí otra vez los viernes, enfadoso siempre. Ay, ¿no hay otro? Ay, sí. No, también quiero invitarlos al que tenga ganas de predicar. Está abierto el espacio de los viernes para que el que tenga ganas, pues ya nomás se acerca conmigo y lo programamos. ¿Sale? Hoy vengo a hablarles de eso, acerca del Espíritu Santo. Ya tenía días, esta ya la escribí hace un tiempo, pero Dios me hablaba mucho del Espíritu Santo, pero nada más me decía, me llegaba pues a mí el sentir de hablar del Espíritu Santo. Y pues ya me puse a investigar y pues obviamente con dirección de Dios hice este estudio que es el que les voy a compartir ahorita. Y yo veía que el Espíritu Santo es el que nos guía en estos tiempos. Muchas veces cuando oramos le pedimos a Dios o a Jesús que nos ayude, pero el que hace que las cosas que nosotros pedimos se hagan o lo que nosotros necesitamos a veces hacer es más que nada el Espíritu Santo el que nos da la luz a dónde tenemos que caminar. La vida de Jesús también fue dirigida por el Espíritu Santo. En su andar se nos mostró que Él venía mostrando los frutos del Espíritu y pues sabemos ahorita por lo que hemos leído en las Escrituras que Él mostraba todos los dones del Espíritu. Yo me preguntaba si en realidad me estaba guiando el Espíritu Santo o si creía yo que el Espíritu Santo me estaba guiando, porque muchas veces damos por sentado de que el Espíritu Santo nos guía y a veces es nada más que estamos creyendo. En San Juan 14:17 dice: no los voy a dejar huérfanos y volveré para estar con ustedes. El Espíritu Santo nunca nos deja, siempre está con nosotros. Y cuando el Espíritu viene, dice aquí que no nos va a dejar huérfanos, o sea, Dios nunca nos va a abandonar. El Espíritu Santo tampoco nos va a abandonar a menos que nosotros lo dejemos ir, que ya no queramos estar nosotros siendo dirigidos por Él o que nos guíe. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos por caminos de Dios y recordar que Dios se hace uno conmigo cuando lo aceptamos y cuando empezamos a andar en sus caminos, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros y es como si fuera una posesión de Dios. O sea, nosotros cuando nuestro espíritu, nuestro ser es un recipiente vacío y nosotros decidimos de qué lo llenamos. Lo podemos llenar de cosas buenas o de malas o de Dios o del enemigo. El Espíritu Santo cuando llega a nosotros hace tres cosas principalmente, o sea, de sus trabajos, las tres primeras. Una es convencer al mundo del pecado, otra es convencer al mundo de justicia y otra es convencer al mundo de juicio. El pecado sabemos que nos aleja de Dios y el Espíritu viene a convencernos de que vivimos en pecado. En Juan 16:28 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Espíritu... creo que no es esa. ¿Sí es? ¿28? ¿Sí, verdad? Una antes. No, creo que me equivoqué. No, es que no me acuerdo cuál es. El Espíritu convence primero si estamos bien o mal. El Espíritu nos muestra que
nos convence de que necesitamos para que Dios nos guíe. Al principio siempre nos va a ser confuso que el Espíritu Santo nos viene a hablar de lo que es el pecado. El Espíritu Santo nos muestra cuando una cosa es buena y cuando otra cosa es mala. Siempre sabemos que hay cosas malas y a veces nos queremos hacer tontos de que pues lo que estamos haciendo es por una causa que nos conviene, pero que no le hacemos daño a nadie, a pesar de que sabemos que está mal hecho. Y el Espíritu Santo dice que nos viene a convencer del pecado primeramente, y nos dice, pues en nuestro andar nos va mostrando qué cosas son buenas y malas. Es como cuando yo antes de llegar aquí a la iglesia, yo creía que pues si me encontraba 20 pesos y yo veía de quién eran, yo decía, pues él no lo necesita, y yo sí, me justificaba. Y eso no está bien. Creo que ahí lo correcto sería decirle a la persona que se le cayó su dinero, pero nosotros nos justificábamos con el hecho de lo que dice el mundo. Dice uno, no, pues es que a mí ellos no lo necesitan, lo necesito más yo. Cuando en realidad uno empieza a conocer a Dios, uno sabe que hasta esos 20 pesos no son de uno, y es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de nosotros, a mostrarnos que el pecado es una acción que a nosotros no nos conviene como hijos de Dios, y nos empieza pues a ayudar a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu nos convence. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo, cuando nos habla, nos está diciendo que si uno toma una acción, uno hace una acción y está mal hecha, Él nos pone a pensar a nosotros y decimos, ¿estará bien o no? Si hago esto, ¿qué me puede pasar? Si no lo hago, ¿qué me puede pasar? Entonces aquí es cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar a nosotros de lo que viene siendo el pecado, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? El Espíritu Santo nos convence también de justicia. Levanta nuestros ojos y nos muestra la justicia de Cristo, ya que Él no tenía ningún pecado de estar en la cruz. Nosotros sí teníamos muchos pecados, pero Él ocupó nuestro lugar por el amor que nos tenía. Ese ejemplo que Jesús fue crucificado por nosotros, yo lo veía como que no era justo. Yo decía, es que no es justo que Él se haya entregado por miles de personas, millones de personas. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo, cuando nos empieza a enseñar todo esto de lo que hizo Cristo por nosotros, nos empieza a convencer de lo que es la justicia, de decir, yo sé que merecía esto, pero Dios no me lo dio porque me ama. Pero nos empieza a enseñar que cuando uno pide justicia, uno mismo está como el ejemplo que viene en la Biblia, ¿no? De que le fue perdonada una deuda muy grande a uno, y cuando él sale va y cobra a otro que le debía mucho menos de lo que él debía. Y esa es él pidió una justicia que a él se le otorgó un perdón por ser injusto, porque la deuda él la tenía que pagar, y él recibió gracia de parte del rey y él no la pudo dar. Entonces él pues obviamente se enteró y recibió un castigo, o sea, fue juzgado, ¿no?, por su acción mala. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, que es la cita de lo que les estaba diciendo ahorita. Él no tuvo ningún pecado, mas sin embargo se hizo pecado por nosotros. Nosotros merecíamos el juicio que él recibió, ¿no? Nosotros vamos a ser un día juzgados, pero sabemos que como conocemos a Dios, Él va a ser nuestro abogado, entonces no debemos de temer, ya que pues el juicio va a ser más bien para el enemigo, porque nosotros ya por medio de Dios, de Cristo, perdón, ya fuimos nosotros justificados ante Dios. En Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo en este versículo nos está diciendo, Dios nos dice aquí que el enemigo ya fue juzgado. Nos dice pues que el enemigo ya está derrotado y que el juicio que va a tener él al final pues es que Él es el que va a cargar con toda la maldad de la que nosotros a veces no estamos ni conscientes, ¿no? Nosotros por medio de Jesús sabemos que somos pues ya ahora sí que perdonados por Dios, y los juicios ya no vienen a nosotros, ya no son efectivos en nosotros. Nosotros sabemos que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. La carne la llena el enemigo y el espíritu lo llena Dios. Y si tenemos frutos de la carne o del espíritu, esto depende de lo que nosotros estemos llenando nuestro corazón. La emoción no es lo mismo que andar en el espíritu. No es lo mismo dirigirse por una emoción que de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque muchas veces las emociones son como los corajes, la tristeza y eso, y no nos deja a veces ver decisiones que tenemos que tomar. Y cuando nosotros oramos a Dios para obtener una respuesta o una dirección de lo que tenemos que hacer, estamos guiándonos por medio de lo que Dios nos dice, por el camino, la verdad. Y cuando es emocional, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, que pues la mayoría así nos estábamos tomando las decisiones en nuestra vida pasada, ¿no? Una evidencia de tener al Espíritu Santo no es que ahorita me ponga a orar y que pueda profetizar y hacer milagros y expulsar demonios. Mas sin embargo la Biblia dice que esa evidencia es reconocer el pecado y aceptar obedecer. Hay algo interesante, y de ponernos a pensar en este versículo nos tenemos que imaginar que Dios nos está preguntando algo. Nosotros venimos aquí a la iglesia, oramos, profetizamos palabra, algunos, otros no, pero todos intentamos hacer algo de lo que Dios a veces nos pone en nuestros corazones que hagamos. Y eso no quiere decir que estemos pues llenos del Espíritu Santo, aunque sí tenemos, pues se puede decir algunos destellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos yo en mi caso, ahorita me pongo aquí en la iglesia y predico, y a lo mejor es todo este tiempo, pero a veces salgo a la calle y la verdad se me olvida. Entonces, esa llenura que tengo en este lugar, cuando salgo, muchas veces, no siempre, ya no me dura todo el tiempo. Entonces yo me preguntaba o decía si en realidad estoy lleno del Espíritu Santo, y si estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que empezar a mostrar los frutos. Yo en los discipulados que la pastora nos está dando, me quedaban muchas dudas acerca de
de mostrar los dones del Espíritu. Yo muchas veces me pregunté si en realidad los estaba pues mostrando o no, pero sí llegó un momento en el que empecé como a pensar que pues estaba mal, que tal vez todo este tiempo lo había desperdiciado porque no estaba entendiendo nada, pero ya después hubo un tiempo que empecé como a decaer mucho y empecé a orar a Dios, a preguntarle si en realidad estaba haciendo las cosas bien o no. Y yo veía que por muy que creyera que el Espíritu Santo no estaba conmigo, en realidad sí estaba pues trabajando en la llenura del Espíritu Santo y tratando de mostrar dones. ¿Por qué? Porque muchas veces en mi vida pasada yo me comportaba de una manera y ahora me comporto de otra. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que en realidad el Espíritu Santo está obrando. Tal vez el enemigo llega y uno le dice, no, es que tú estás creyendo y no haces las cosas como, pues tal cual, no al pie de la letra de la Biblia, pero tenemos que entender que pues somos carne y muchas veces nos ataca el enemigo por los lugares donde más nos pega y hace que uno decaiga de lo que uno cree. ¿Me puedes poner Mateo 7, 21, 23, por favor? Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre, el Padre que está en los cielos. Muchísimos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dice esta parte, siempre que nos la han compartido y que la hemos leído aquí, siempre pues sí me ha pegado muchas veces, porque yo cuando oro le digo Señor o a veces le digo Padre, pero a veces siento como esta parte que uno le dice Señor, Señor, y se me hace muy fuerte porque no por creer que somos cristianos y que oramos ya estamos completamente llenos. Podemos orar o decir que creemos en Dios, pero creo yo que la pregunta sería si en verdad estamos haciendo su voluntad, porque ellos usaban el nombre de Dios, pero el enemigo estaba detrás de todo eso para engañarlo. Yo siento que, a lo que entiendo, pues que le decían a Dios Señor, Señor, pero era como que querían endulzarle sus oídos, pero obviamente Jesús conocía sus corazones, que era lo que él veía, ¿no? Por eso es que en esta parte les dice que son hacedores de maldad, porque él sabía sus intenciones y conocía su corazón. ¿Me pones Juan 16, 17? 14, 16, 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice que el Espíritu habita y quiere guiarnos. El Espíritu Santo no quiere guiarnos conforme a lo que nosotros vamos pasando en los días, que si hoy tengo un problema, pues le pido dirección. El Espíritu Santo nos quiere guiar tal y cual como lo hizo con Jesús. O sea, no nos quiere guiar un poquito menos ni un poquito más. Quiere que nuestro camino sea andar igual que Jesús. ¿Me pone Romanos 8:27?
Dice, Dios, el que examina los corazones y sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. El Espíritu Santo dice aquí que nos ayuda y nos guía y quiere guiarnos en nuestra debilidad, pero debemos de pedir no como nos conviene, sino como necesitamos. Necesitamos que en su momento nos guíe conforme a las situaciones que estamos pasando, pero no queriendo buscar como, bueno, yo he visto en videos sobre todo que la gente llega a una iglesia y pide un milagro y se va. Entonces eso es por conveniencia a ellos mismos. Y nosotros sabemos que cuando venimos aquí, y nos quedamos, en realidad y nos quedamos porque mucha gente viene y se va. Cuando nos quedamos, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y sí venimos por conveniencia, pero esta conveniencia perdura, esta conveniencia perdura y no es como la de un milagro que viene uno, recibe su milagro y se va y se olvida de Dios. Y nosotros los que estamos aquí, pues yo siempre he dicho que somos elegidos y que aparte de que fuimos elegidos, decidimos seguir a Jesús. Yo la verdad, creo que los que nos quedamos aquí y todos los que estamos siguiendo a Jesús, venimos sí por una necesidad y por una conveniencia, pero es como el Espíritu Santo le gusta guiarnos. Jesús le dijo a Nicodemo, el trabajo del Espíritu es como el viento, puedes sentirlo pero no lo puedes ver. O sea, nunca vamos a ver al Espíritu Santo que nos esté diciendo vente por aquí o por acá, pero sabemos que lo podemos sentir. La Trinidad de Dios es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Bueno, al menos a mí sí me cuesta trabajo entender que 3 personas sean una, o que una persona sean 3. Y yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios que estar divagando en esa parte, ¿no? De que el Espíritu Santo, Jesús, Dios, o sea, siento yo que es perder el tiempo, ¿no? En ese aspecto, aunque está bien tener todas esas dudas. Pero yo veía ese ejemplo y cuando cuando Dios me dijo del Espíritu Santo, yo creo que muchas de las veces, muchos, no sé si todos o algunos, pensamos que es que yo lo veo mucho en las oraciones, ¿no? Yo cuando oro a veces le pido a Dios, a veces le pido a Jesús y muy pocas veces hablo con el Espíritu Santo, aunque sé que esta prédica salió porque Él fue el que me estuvo insistiendo dentro de mí que lo hiciera. Pero yo veía un ejemplo que yo decía, pues ¿cómo se puede entender eso? Y al menos para mí sería complicado estar, como les decía, divagando en ese pensamiento. Pero yo veía un ejemplo que es como una porción de Dios habitando de nosotros, que nuestra cabeza no podía contener a todo. Entonces el ejemplo que vi es imaginarse el mar, imaginar toda el agua del mar, imagínensela, y imaginen un vaso el que quieran, de litro, de medio, de cuartito. Y imagínense que quieren meter el mar en ese vasito. Entonces les sería imposible. Así es como Dios tiene su espíritu en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es un vaso y como uno de nosotros solo no podría contener a Dios, entonces cada uno tiene una parte de Dios. Nuestro cuerpo, pues sabemos que no podríamos, si no podían ver a Jesús a la cara, porque a Dios a la cara, vimos que Moisés no lo podía ni mirar. Entonces imagínense, entender esto es como decir que las 3 personas
son una sola. Entonces yo veo por el lado de que si Dios fuera todo el mar del planeta, no podría contenerse. Entonces ya más o menos yo empecé a entender con este ejemplo que Él depositó una parte de Él en cada uno de nosotros para poder, pues ahora sí que hablar con cada uno de nosotros y ahora sí que a cada uno a su manera, porque a mí no me va a hablar igual el Espíritu Santo que a otra persona. ¿Por qué? Porque entendemos de diferentes maneras. Entonces el Espíritu Santo, cuando uno conoce a Dios, uno empieza a seguirlo, pues lo primero que hace es hacernos entender lo que es bueno y lo que es malo, y de ahí viene un convencimiento, porque pues me imagino que todos los que estamos aquí estamos convencidos del Espíritu Santo, y Él es el que viene y nos guía, y yo más que nada quería, pues ahora sí que como un ejemplo, no sé, una recomendación, que cuando oremos también metamos al Espíritu Santo, porque muchas veces, al menos yo oro a Dios o a Jehová y a Jesús, y al último el que viene a darme la respuesta pues es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que habita en nosotros y nos movemos por medio de lo que Él nos está indicando. Entonces también que seamos susceptibles a lo que Dios nos habla a través de su Espíritu, para que pues no pasemos tantas cosas tan difíciles que a veces pasamos, y que pues seamos conscientes de que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él es el que nos está guiando por todo el camino y en todas las decisiones que tomemos.